Amén. Creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Tener la imagen y la semejanza de Dios significa, en un término simple o general, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parece a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne o sangre. La Escritura dice que pues, Dios es espíritu, ahí en Juan 4:24. Por lo tanto, Él existe en Él no tiene un cuerpo material, es un espíritu. Sin embargo, el cuerpo de Adán refleja la vida de Dios. Se refiere a la parte inmaterial del hombre. Nosotros estamos compuestos, además de materia, por algo inmaterial que es el alma y el espíritu. Y es allí, en esa parte, donde nosotros reflejamos o nos parecemos a nuestro Creador. Él coloca al hombre, aparte de todos los seres que creó, y lo adecua para que él pueda dominar aquello que Dios le designó. Leemos más adelante, ahí en el verso 28 del mismo capítulo de Génesis 1, vamos a ver que Dios le dijo que iba a enseñorear y que tenía que gobernar. Entonces Él lo capacita, además de poder enseñorear, de tener la capacidad de tener comunicación con su Creador. Es una semejanza que nosotros tenemos de Dios en mente, en la moral, como también en lo social. Y vamos a ver algunas áreas donde nosotros mostramos esa semejanza a Dios. Hablando de la parte mental, el hombre fue creado como un ser racional, es decir, nosotros razonamos con una voluntad propia. Nosotros decidimos qué hacer por el libre albedrío. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir, independientemente cuál sea la condición en la cual se encuentre, pero tiene esta parte que es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Dios tiene esas cualidades y nosotros como seres humanos también tenemos esa libertad de poder razonar, elegir. En cualquier momento que alguien inventa una máquina o escribe un libro, pinta un paisaje o disfruta de una sinfonía o calcula y hace sumas o nombra a una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron creados a la imagen de Dios. Siempre cuando usamos todas esas habilidades que nosotros tenemos. Es decir, es un reflejo, nuestra inteligencia o nuestra capacidad de pensar, racionar, eso nos da a conocer que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. En cuanto a lo moral, la humanidad fue creada en justicia, en perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios. Usted sabe que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estaban en un estado de inocencia. Y eso refleja, hermano, eso, la santidad de Dios. Dios vio que lo que había hecho era bueno. Ahí en el verso 31 del mismo capítulo dice que después de ver toda la creación, incluyendo a el ser humano, Dios dijo eso, era bueno lo que él había hecho. Es decir, en el principio todo estaba bien. Nuestra conciencia, hermano, que nosotros tenemos, que es la brújula de lo moral, que nos indica lo bueno y lo malo, es una señal que nosotros estamos, o fue ese el estado original que Dios nos hizo.
Y eso nos da a nosotros que cada vez que alguien escribe una ley para citar lo bueno, se aleja del mal, alaba la buena conducta, o se siente culpable cuando ha hecho algo malo, esto confirma de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque tenemos una parte moral. Luego también tenemos en la parte social que nosotros, el hombre fue creado para tener compañerismo. Y nosotros, y quizás sin darnos cuenta, nos vemos en esa necesidad de siempre buscar estar con alguien, de asociarnos con alguien, porque fuimos diseño de Dios. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Él se relacionaba con el Señor. Si usted lee ahí el capítulo 3 de Génesis, ahí por el versículo 18, ahí miramos la relación que había. De hecho, Dios cuando hizo al hombre, Él se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque Él veía que toda la creación, todos tenían relación, compañeros, pero el hombre no. Y aunque Él estaba para enseñorear, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Se lo ve ahí en Génesis 2:18. Y al que algunos pretenden resolver su vida solo, no lo logran. Siempre va a haber una necesidad de un complemento que nosotros necesitamos en el caso de los hombres. Siempre. Por eso el soltero anda desesperado buscando su complemento. Algunos dicen la media naranja. En realidad, hermano, eso nos da el sentido de la semejanza que nosotros necesitamos, un compañerismo, necesitamos esa relación. Cada vez que alguien se casa, lo hace por esa razón, o que busca un compañero, porque no es bueno que el hombre esté solo. Yo pensé que iba a oír a algunos solteros diciendo amén aquí, pero hay algunos que no se han dado cuenta, pero no es bueno que el hombre esté solo. Necesita un complemento. Y bueno, ya cuando está en la pareja ya es otra cosa que debe entender cuál es el rol de cada uno y cuál es el complemento que tiene que hacer. Yo siempre he explicado y he dicho, no esté esperando un 50%. El complemento tiene que ver con lo que haga falta. Puede ser el 75% o el 99.9%. Pero es el complemento. Porque lo necesita para estar y encontrar la felicidad. Cuando alguien busca una amistad, abraza a un niño o se siente el deseo de congregarse, ya sea en una congregación o en algún club. Por eso es que la gente trata de siempre de asociarse, porque hay una necesidad social y esa es una semejanza de que nosotros estamos a la hechura o a la semejanza de Dios. Parte de haber sido hecho a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad, hermano, de tomar decisiones libremente. Aunque le fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, porque eran semejantes, los había hecho. Hay gente que discute acerca de esto y dice, bueno, ¿por qué Dios permitió que ellos pecaran? ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Por qué no lo quitó y ya? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios le dio la libertad que tenían que pensar. Pero ellos en esa libertad de decisión decidieron desobedecer a Dios. Al hacerlo, ellos dañó la imagen
de Dios en el interior del hombre. Y pasaron esta semejanza dañada a toda su descendencia. Entiéndase que seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios. Él no la quita. Más bien fue esa imagen fue afectada. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero la decisión, la libertad que tenía de pensar porque eran semejantes a Dios, hubo una desobediencia y esa desobediencia tuvo como consecuencia el pecado y el pecado muerte. Ahora, ¿el pecado elimina la imagen de Dios? No. La caída del hombre en pecado no destruye ni elimina la imagen de Dios, pero sí la desfiguró, la distorsionó. Y por eso es que nosotros miramos ahora la consecuencia. Pero en la palabra de Dios nosotros seguimos encontrando que dice que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. El apóstol Santiago, capítulo 3, verso 9, él dice, hablando acerca de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos al hombre, que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir que hoy todavía llevamos la semejanza de Dios, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos, hermano, de esa distorsión en estas partes que nosotros tenemos, tanto lo mental como lo moral y lo social. Es decir que el pecado trajo una consecuencia. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero distorsionado. No sé cuántos de ustedes se han visto en algún espejo, ¿cómo le llaman? Cóncavo, que cuando los espejos le dan una figura distorsionada, usted se pone enfrente y a veces se mira más alto, más chaparro, más gordito, más flaco. No le dan la real imagen. Eso es lo que vino a hacer el pecado. Somos a imagen de Dios, pero el pecado vino a distorsionarnos. De tal manera que nosotros, los efectos que ahora tenemos en nuestra vida, ya sea en lo mental, en nuestra capacidad de emitir pensamientos, en lo moral y en lo social, y a veces físicamente por el pecado, hay un efecto negativo. Aunque seguimos siendo imagen de Dios. Dice ahí 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que para volver a nosotros a poder restablecer la imagen y la semejanza con la original con la cual fuimos creados, ahora necesitamos conocer el evangelio. Y esas son las buenas nuevas. Puesto que el hombre ha pecado, ciertamente no está completamente reflejando la imagen de Dios como lo era al principio. Seguimos siendo criaturas a la imagen y semejanza de Dios, pero no reflejamos exactamente aquello que Dios había planeado desde el principio. Porque hay un efecto por el pecado. Su pureza moral se ha perdido y su carácter pecaminoso ciertamente no refleja la santidad de Dios, aunque tenemos conciencia. La conciencia la seguimos teniendo.
porque en algunos aspectos notamos el mal y el bien, y eso refleja que somos a imagen de Dios. Pero a veces no tenemos un juicio correcto, porque dependiendo cuál sea la información que tiene la conciencia, así hacemos el juicio. Hay muchas personas que cosas que la palabra no aprueba, ellos lo consideran como bueno. Y es su conciencia la que les da ese juicio. Y se lo da de esa manera porque está distorsionada, porque el pecado ha venido a afectarle de tal manera que no le redarguye, no siente pena por algo que está haciendo en contra de la voluntad de Dios, porque el pecado ha venido a distorsionar la forma de hacer el juicio. Su intelecto está corrompido por la falsedad y la incomprensión. Es decir, nuestra manera de pensar, ahora hay mucha mentira. La concebimos de esa manera por tomar ventaja, por tener ciertos beneficios, pero no era ese el plan de Dios. Dios nos hizo para que nosotros tuviéramos una mente capaz de poder tener una libertad y poder disfrutarla totalmente sin que intervenga o haya mentira. Ahora, su discurso, su manera de hablar, ya no glorifica continuamente a Dios. Sus relaciones, a medida se lleva con las demás personas, no se rigen por el amor, sino por el egoísmo. Y es porque el pecado ha venido a afectarlo. Aunque el hombre todavía es la imagen de Dios en cada aspecto de la vida, alguna parte de esa imagen de Dios ha sido distorsionada y perdida. Y por eso, hermano, por eso es que Cristo vino a la tierra. Y esa es la razón del evangelio. Todo lo que hablamos son las buenas nuevas. Sí, somos creación de Dios. Seguimos manteniendo la imagen y semejanza de Dios, pero hay una distorsión tan palpable que nos afecta, de hecho hasta relacionarnos con Dios, porque Dios no puede habitar donde está el pecado y eso no nos permite acercarnos al Dios Santo, porque nuestra conciencia está cauterizada por el pecado y necesita renovarse. Todo el libro de Romanos habla de la restauración, de la renovación de nuestra mente, de nuestra conciencia, porque necesitamos volver a la imagen. Cristo vino a restaurar nuestra imagen original que Dios creó. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen y la semejanza de aquello que debía reflejar las cualidades de Dios, porque para ese propósito Dios nos creó, hermano, para poder ser reflejo de lo que Dios es y a través de ese reflejo glorificar a Dios. El evangelio, eso es lo que es, buenas nuevas, las noticias que Dios ha redimido al hombre de pecado. Y en esa redención, Él comienza a restaurar esa imagen original, haciéndolo una nueva criatura. Por eso cuando nosotros leemos, y la semana pasada hablábamos de vestirnos del viejo hombre, aquellos que estuvieron acá se han de recordar, que dice que vistámoslo del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ve que el apóstol aquí dice, revistámoslo del nuevo hombre. Y no es que haya otro, sino que él vino a restaurar aquello que se había perdido. Y eso es lo que a veces al ser humano le cuesta entender. Hay personas que dicen, no, todos somos criaturas de Dios y que Dios tiene, dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Sí, hermano, pero debemos entender que hay noticias nuevas. Porque
esa distorsión, eso que el pecado vino a causar en el ser humano, no va a ser restaurado al menos que se apropie de aquello que vino a hacer Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A usted y a mí que estamos afectados por el pecado. Una vez Él viene y lo recibimos como esa salvación que nos va a restaurar nuestro estado original a como Dios nos creó. Entonces es que nosotros volvemos a reflejar lo que Dios es. Esta redención solo está disponible por pura gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Salvador o nos salva del pecado que nos separaba de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, en el plan que Dios creó al hombre, Él ya tenía preparado, hermano, para que anduviéramos en buenas obras. Pero el pecado vino a afectar nuestra manera de pensar. Vino a afectar nuestra parte moral. Vino a afectar nuestra parte de relacionarnos con los demás. Pero en el plan de Dios ya Él estaba diseñado para que nosotros pudiéramos glorificar. Y ahora Él viene a rescatar lo que se había perdido. Y eso es lo que anunciamos, lo que predicamos, y es lo que cada individuo tiene que tomar la decisión de recibir esa restauración, esa redención de pecado. Y es por gracia, hermano, por regalo de Dios. Porque la obra que Él había hecho era buena. Imagínese usted, si usted fuera un diseñador o un arquitecto, o alguien que tuviera la habilidad para construir algo, construye una obra de arte. Imagínese un castillo de arena bien diseñado, y luego viene alguien nomás y pasa y se lo deshace. ¿Qué pasaría en su mente? No, eso malo no. Dios, hermano, Él mira que su creación es bueno. Lo que Él había hecho era bueno. Si usted lee el capítulo 31, desde el 28 en adelante, el capítulo 1 de Génesis, dice que Dios vio la creación y dice, es bueno. Y seguimos siendo buenos para Dios, hermano. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza, y Él sabe que hay un potencial en cada uno de su creación, pero está afectada por el pecado. Y por eso es que Él tuvo que hacerse como uno de nosotros, se humanizó. Y lo que leemos ahí en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que la obra que Él había hecho, el pecado la echó a perder. Pero por eso vino Él. En ese amor dice, no, es que lo que hice fue bueno, y están ahí para reflejar todos los atributos de Dios, que tiene que haber una mente limpia, una conciencia renovada y estar capacitado para poderse relacionar en amor. Ese es el diseño de Dios. Y por eso Él vino, y la única manera es recibir ese regalo que Dios nos ha dado. Y entonces somos restaurados, somos renovados, de tal manera que el Espíritu Santo hace en cada individuo ese nuevo hombre creado según Dios. Pero sigues teniendo el libre albedrío, la libertad de poder decidir si tomas ese regalo que Dios ha dado para ser renovado o lo rechazas.
Ahora, no hay nada que podamos hacer para podernos ganar esa restauración, sino solamente recibirlo por gracia, porque hay personas que se esfuerzan tanto para querer restaurar, agradar a Dios, reflejar lo que Dios es a través de hacer acciones, obras, y dice, ya tengo ganado. Algunos dicen, tengo ganado el cielo porque soy bueno, porque hago esto. Es que aquí no se trata de poder comprar la bendición de Dios. Se trata de aceptar la renovación de nuestra imagen y semejanza de Dios para poder reflejar lo que Él es. Y eso solo se obtiene quitando la mancha del pecado. Y lo único que quita la mancha del pecado es la sangre de Jesucristo. Lo único, hermano. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Es Jesús el único que puede venir a renovar, a restaurar esa imagen, hermano. Tú eres creación de Dios. Tú tienes mucho valor para Dios. Por eso es muy importante también que cuando nosotros hemos entendido y hemos sido restaurados, démosle la dignidad que tiene cada individuo porque es imagen y semejanza de Dios. Independientemente sea cristiano o no, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Que está afectado por el pecado, puede ser, pero sigue siendo imagen de Dios. Por eso debe haber un respeto, por eso debe haber una consideración para el ser humano. Cuando el individuo entiende y ha sido renovado y ha recibido la restauración, su manera de pensar cambia. Es restaurada y debe darle valor a cada persona. Pero todos tenemos esa opción de recibir la restauración a la forma original con la cual nosotros fuimos creados. Y es en esa condición donde cada ser humano encuentra la plenitud de vida. Cuando está afectado por el pecado, siempre va a haber algo inconformidad en todo lo que emprenda, lo que haga, lo que decida. Siempre va a haber algo que no te va a llenar porque hay una parte que Dios puso en el ser humano que solo puede ser llena por la presencia de Dios. Y esa solo llega cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador por gracia. Tú recibes al Espíritu Santo y el Espíritu llena en tu ser esa parte que solo le corresponde a Dios. Cuando tú recibes eso y eres lleno, entonces encuentras plenitud de vida. A veces no tienes todo, pero puedes sentirte satisfecho, puedes sentirte con gozo, con alegría, porque hay algo que completó el diseño que Dios hizo y el propósito para el cual Él nos creó, para glorificar su nombre. Por eso es que habemos muchos de aquellos que hemos conocido la verdad, hemos recibido las buenas noticias y no importa cuál sea la condición que estemos, pero siempre va a haber un deseo y un gozo de poder decir gloria a Dios por Jesucristo, porque Él me hizo libre, renovó mi mente, restauró mi conciencia y me da el amor para poderme relacionar con los demás, donde ya no veo nacionalidad, ya no miras qué cultura es, sino que hay un amor que te da la capacidad de poder relacionarte con todos. Y esa es señal de que la obra de lo que vino a hacer Jesucristo actuó ya en tu vida. Si no ha pasado, no se siente con una mente libre, restaurada, limpia, es porque todavía no ha entrado al proceso de lo que Dios puede hacer. Y esas son las buenas nuevas, de que Dios vino a darte lo que nosotros no podemos lograr con nuestras propias fuerzas.
Yo sé que hay muchas personas que buscan de Dios, anhela tener un acercamiento con su Creador, pero lo quieren hacer con sus propios recursos, con sus propias fuerzas. Y usted sabe cuánta gente se esfuerza por querer agradar a Dios, haciendo cosas, sacrificios, pensando que va a agradar a Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que el sacrificio agradable a Dios es el corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, que reconoce que hay un Salvador que vino a dar su vida para poderlo rescatar. Y solo lo que necesita es creer en Él, hermano. Rendir su voluntad. Decir, sí, soy un pecador. Estoy afectado por el pecado. Y ese pecado me ha llevado a maquinar cosas que no le agradan a Dios y mi mente está afectada. Y por esa manera de pensar, muchos sufren. Muchos afectan a su familia. Porque necesitan esa restauración de parte de Dios. Y es esa gracia, ese regalo, que a través de Jesucristo nosotros podemos obtener. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón y le crees, el Espíritu de Dios viene y habita en ti. Y ese Espíritu te da la capacidad de renovar tu mente, de restaurar tu conciencia y de tener un amor para tu semejante, para tu prójimo. Entonces es que has recibido esa renovación. Por medio de Cristo somos hechos nueva criatura. Es decir, somos renovados. Y nos vuelve al estado original como Él nos creó, a semejanza, a imagen de Él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, uno de los versículos que conocemos mucho, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De qué habla, hermano? Que aquello que nos afectaba por el pecado, que eso fue lo que vino a hacer, a renovar el Señor, a quitarnos la influencia, lo que el pecado afectó, y nos hace nueva criatura, nos hace ahora a la imagen de Dios. Por eso es que surge el cambio. Cuando hay una entrega sincera de corazón, un arrepentimiento del individuo que se entrega totalmente y recibe el regalo que Dios ha dado para restaurarlo, entonces hay esa restauración y esa renovación. Algunos dicen, no puede ser que alguien nomás con el pasar al frente, hacer una oración tan cortita, pueda hacer que le den entrada al cielo, que lo digan hijo de Dios. Es que no es la acción, no es por obra para que nadie se gloríe. Es la obra de la gracia de Dios, el regalo, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado. Y al limpiarnos de todo pecado, entonces viene el Espíritu Santo y ahora podemos ser transformados. El que era mal hablado debe ya no ser más mal hablado si es que ha sido renovado. El que tenía una mala conciencia debe ser renovada, donde el aspecto moral de Dios se va a reflejar en las acciones y en la manera de actuar. En la manera de relacionarse con los demás debe haber el amor incondicional que Dios le ha dado por el Espíritu Santo. Entonces esos efectos los miramos en la restauración de aquel que ha recibido ese regalo y ha decidido por su propia voluntad el ser transformado por el Espíritu Santo. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Cuando habla de eso, es decir que a medida vamos caminando con Él, vamos manifestando o reflejando lo que Dios es. Es decir, Dios nos formó para glorificar su nombre. Eso es lo que
leíamos ahí en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito de Dios, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ella. En Cristo, hermano, somos restaurados a la imagen y semejanza de Dios, como Él nos creó originalmente. Tú vales mucho para Dios. Si no, imaginémonos si Él pagó un precio muy elevado. El poderse humillar y hacerse como uno de nosotros para ir a pagar el precio de la redención, que era lo único que podía salvarnos de ser condenados por causa del pecado. Podemos nosotros tener una mente limpia, libre de maldad, porque ya Él nos purifica, nos limpia. Y yo pienso que algunos hemos tenido la experiencia del saber eso. Ya no vienen malos pensamientos. Y si vienen, los rechazas, porque inmediatamente tú dices, no, esto no le agrada a Dios, porque hay un espíritu dentro de ti que está como vigilándote. Porque Él fue dejado para eso, hermano, para guiarnos a toda verdad. Cuando viene una mentira, el mismo espíritu en tu mente te dice, no, y tú la rechazas. Porque la obra de Cristo ha sido un efecto en tu vida. Una conciencia renovada para vivir y reflejar la santidad de Dios por el Espíritu Santo. Esa santidad se refiere a que nosotros vivimos apartados para agradar a Dios. Y no le va a pesar, hermano. Pero si no ha habido esa transformación y lo está haciendo por su propia fuerza, claro que usted va a sentir una carga, va a sentir, ay, es que tengo que, ay, es que tengo que, oh, es que debo de hacerlo. Si no lo hago, los hermanos van a decir esto y que. Entonces hay una carga porque todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento, todavía no se ha dejado que el proceso que hace el Espíritu Santo de una nueva criatura no ha tenido un efecto. Pero cuando hay un efecto, tú te gozas, hermano. Tú miras la gracia de Dios a través de tu vida y todo lo que es de agradar a Dios, tú te alegras, te gozas, no importa las circunstancias de la vida. Porque ya hay una conciencia renovada en ti, ya no sientes un peso o un compromiso, el decir y atender el llamado de vivir en santidad. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué dice eso? Porque tú y yo fuimos creados, hermano, a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el potencial de poder reflejar la santidad de Dios a través de nuestra vida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Asegurémonos que el Espíritu haya hecho esa labor, que no es el hecho nomás decir, oh, he aceptado al Señor y ya estuvo. No, es el poder dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros. Si hay algo de lo que el viejo hombre hacía, es porque todavía necesitamos un proceso de restauración, que el Señor nos ayude a poder reflejar esa santidad de Dios. Y también nosotros podemos relacionarnos con Dios, con nuestro semejante, con amor. Que al llegarme a Dios, al buscar de Dios, lo haga por amor, no por un compromiso, sino porque lo amo. Y lo amo por lo que Él ha hecho por mí. Me gozo en hacer lo que Él me ha puesto a hacer, porque he entendido que es a través de su Espíritu que puedo encontrar esa plenitud de vida y poderme sentir satisfecho. Yo llevo, hermano, sirviendo al Señor ya 28 años. 26 de los cuales los he ocupado en predicar. Y cada vez que yo leo las Escrituras, siempre puedo encontrar algo que me hace falta vivir
y practicar. Porque es tan amplia su revelación y tan mala mi naturaleza, tan afectada por el pecado, que a veces nos dejamos influenciar, o que el pecado de repente como cuando alguien sacude una esponjita así y le caen pringas. A veces el pecado en la sociedad donde vivimos, el pecado está allí, y si nosotros no tenemos un ingrediente que nos haga deslizar eso, se van quedando. Pero el Espíritu Santo está allí para ponerte una cobertura. Por eso el salmista decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú tienes la cobertura de Dios, el mismo Espíritu te va a hacer saber cuando alguien te está esprayando de la maldad del pecado. Y tú puedes tener la capacidad, con la mente limpia, de no aceptar toda contaminación. Porque tú eres una nueva criatura, creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso te va a empañar a reflejar la gloria de Dios. Pero cuando tú entiendes que no hay nada que nos pueda afectar en la relación con Dios, porque Él siempre nos ha dado esa capacidad para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se lo repito para que no olvidemos ninguna de las cualidades, porque a veces solo ocupamos alguna, pero dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de... O sea, tiene la autoridad. Usted, hermano, no puede decir: es que el diablo me trae. No, usted tiene... No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todas esas cualidades están en ti, y eso es lo que te ayuda a poderte mantener con esa imagen y semejanza de Dios. Y entonces podemos glorificar a Dios. Y al examinarnos, hermano, a través de esta reflexión de la palabra, nosotros podamos identificar si estamos en la nueva, viviendo como la nueva criatura, o si todavía necesitamos recibir esa buena noticia. Ahora está allí para cuando tú desees. En el día que tú desees tener un encuentro personal con Cristo, entonces el Espíritu Santo viene y te sella. Es decir, te aparta para Él, porque tú decidiste. Dice el apóstol Juan, capítulo 1, verso 12: y a todos los que creyeron, a los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice más adelante en el 13: no nacido de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino del Espíritu Santo. Y esos son todos los que han nacido de nuevo, los que han recibido la gracia, el regalo de Dios, y ahora eres una nueva criatura. Si tú todavía no has tomado la decisión de poder recibir ese regalo para recibir la renovación que tú necesitas, porque independientemente tú lo aceptes o no, esa influencia del pecado sigue estando allí. Aunque se considere bueno, aunque crea que no hace nada mal a nadie, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de la gloria es que no puede reflejar las virtudes de Dios, no puede reflejar la imagen de Dios, porque hay una mancha que no te deja ver lo que mirábamos allí en esta imagen. Es como que estemos viendo como empañado, hermano. No muestra lo que Dios quiere mostrar a través de ti, porque hay algo de la mancha del pecado que impide el poder mostrar la gloria de Dios. Pero cuando Dios ya ha hecho el efecto en nuestra vida, no de lo que yo tenga, sino de lo que Dios ha puesto en mí,
por el Espíritu Santo comenzamos a reflejar la gloria de Dios.